Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La cesta de la compra ha ido cambiando con el paso del tiempo y hoy vamos a ver qué alimentos humildes deberíamos reintroducir en nuestra cesta de la compra. En muchas ocasiones, cuando vamos a hacer la compra, que es el primer paso para elaborar nuestros menús, nuestras recetas, es decir, aquello que comemos en el día a día, muchas veces, y esto cada vez es más frecuente, nos dejamos llevar por modas, por recomendaciones que en algunos casos pueden venir incluso de personas que no viven cerca de nuestro lugar de residencia, es decir, cuyos hábitos, costumbres o facilidad para adquirir algunos alimentos puede resultar completamente distinta a la nuestra. En este caso, pues vamos a hablar de algunos alimentos que deberían formar parte de nuestra cesta de la compra con más asiduidad y que, si miramos las estadísticas, sobre todo en generaciones más jóvenes, se ha ido perdiendo o olvidando la importancia que tiene su consumo. Si vosotros un día os plantáis delante de la caja de un supermercado y analizáis un poquito la cesta de la compra de las personas que van pasando, veréis que las personas que tienen más años tienen alimentos, vamos a decir, más humildes, más básicos en su cesta de la compra que las personas más jóvenes, que tienen una mayor tendencia a utilizar o a comprar alimentos más novedosos o alimentos que tradicionalmente no han formado parte de la cesta de la compra de donde vosotros vivís. Por eso igual los alimentos que yo cito, pues pueden ser distintos dependiendo de vuestro lugar de residencia. En este caso, yo voy a poner primero a una abuela que hace la compra y después vamos a poner a una pareja joven de recién casados. La abuela probablemente va a llevar en su cesta de la compra patatas, zanahorias, puerros, ajos, cebollas, pescados de pequeño tamaño, como por ejemplo unas sardinas, y seguramente carnes sencillas. Es decir, igual no va a comprar un chuletón, pero se va a comprar unas patas de pollo. Las pechugas estarían ahí en un intermedio porque, pues sí es verdad que tienen bastante venta comercial en todo tipo de edades, ya que es una de las carnes saludables más fáciles de utilizar y de cocinar. Esa cesta de la compra de la abuela, que está en primer lugar en la cola, vamos a pasar ahora a la pareja joven. En lugar de coliflor, que podría estar presente delante, va a tener brócoli, casi con total seguridad. Poca gente joven conozco que, a no ser que lleven dietas bajas en carbohidratos, utilicen coliflor o repollo en su día a día. Brócoli sí, que está de moda y es súper saludable, y en ese caso estamos utilizando una verdura similar con un precio mucho más elevado. Una de las ventajas de esos alimentos humildes, básicos, tradicionales, es que su precio siempre es más reducido que otros alimentos que se han puesto de moda. Seguimos comparando cestas. Igual ahora, para comparar, me acuerdo de otros alimentos que tiene la abuela en la cesta de la compra y que todavía no os había dicho. En la cesta de la compra de la pareja joven, además del brócoli, probablemente va a aparecer el salmón, que es un pescado azul equivalente a las sardinas, pero de precio mucho más elevado. Aguacate, seguro 100% que también está presente. ¿Cuál sería el equivalente en la cesta de la compra de la abuela? Pues igual unas aceitunas, que también son una grasa muy saludable. También la puedo incluir muy fácilmente, por ejemplo, en un desayuno, en una ensalada, al igual que el aguacate, y sin embargo es de producción local y mucho más baratas que, en este caso, el aguacate. Y no tienen desperdicio porque no se estropean. Y el aguacate, igual, para cuando lo abro, por dentro está negro.
Pero claro, es que vivo en un sitio donde el aguacate no es de producción local, en muchos casos es de importación, y eso hace aumentar muchísimo el precio. Seguimos comparando. Os aseguro que en la cesta de la pareja joven no hay ni zanahorias ni puerros, porque total cocinan poquísimo, plancha, horno y poco más, porque no me da la vida, ¿no? Trabajamos los dos y no tengo tiempo para cocinar. Con lo cual tenemos una compra básica, pero mucho más cara que en el caso de la abuela, que se ha ido a alimentos más humildes, de esos que necesitan igual un poco más de cariño a la hora de cocinar, o que también se pueden utilizar en crudo, como es el caso de la zanahoria para preparar una ensalada. La abuela se va a llevar la lechuga del país, esa que viene sin bolsa y sin nada. La pareja joven se va a llevar un par de bolsas de lechuga, seguramente de brotes verdes, y otra de rúcula o de canónigos o de alguna hoja verde un poco más exótica, con lo cual también seguimos aumentando el precio. La abuela se va a llevar los tomates más feos, que seguro que son los más sabrosos, y en el otro caso nos vamos a llevar, pues no sé, tomates cherry, que los puedo utilizar sin ni siquiera solamente lavando, no necesito ni el cuchillo para añadirlos en mi dieta, con lo cual estamos basando los mismos alimentos, los mismos nutrientes, pero utilizando precios mucho más caros y alimentos que no son de producción local en el segundo caso. Al final, la elección de los alimentos que hacemos influye muchísimo también en nuestra nutrición. Y estoy hablando de alimentos básicos, porque ya si empezamos a introducir otro tipo de alimentos novedosos o que son, bueno, pues de aparición más reciente, evidentemente siempre van a estar más presentes en esa generación que tiene un mayor acceso a las redes sociales, a, bueno, mayor divulgación relacionada con el consumo de diferentes tipos de alimentos. ¿En cuál de los dos será mejor la nutrición? Pues podríamos decir que parecida, porque hemos hecho una cesta de la compra basada en alimentos naturales. Y si ponemos una tercera persona en la cola, que se lleva la lasaña preparada, la fabada de bote, la pizza congelada para cenar el fin de semana, y vamos a ponerle también una bebida vegetal, es decir, todo procesados. Evidentemente esa tercera persona aumenta el precio de la cesta de la compra y disminuye drásticamente su estado nutricional. Esos alimentos básicos considerados más humildes, a veces incluso de pobres, como por ejemplo las legumbres, que antiguamente se llamaban la carne de los pobres, combinadas por ejemplo con el arroz, en muchos casos, como os decía, dejan de formar parte de una dieta saludable por el trabajo que puede generar su consumo, y a veces se trasladan o se desplazan por el consumo de otras versiones ligeramente más procesadas. Aquí podríamos decir que seguimos manteniendo el beneficio, salvo en un caso que cada vez va en aumento su consumo. Las legumbres en conserva naturales, es decir, no la fabada del tercer carro de la compra, sería una versión intermedia entre las que irían en la primera compra y la segunda, que como evidentemente ya saben la importancia que tiene la nutrición por la elección de alimentos que están realizando, es muy probable que esas legumbres en conserva o un hummus ya preparado forme parte de esa cesta de la compra. Hummus que jamás se le va a ocurrir preparar a la abuela que está en primer lugar, que seguro que prepara unos buenos garbanzos con un cocido de carne. Así que en ese caso, evidentemente, pasaríamos la utilización de esos alimentos un poco más humildes por la necesidad de cocinarlos, algo que debería formar parte también de nuestra rutina o de nuestro día a día. Hay recetas muy sencillas, muy resultonas, basadas en el consumo de alimentos básicos de la cesta de la compra, de esos que muchas veces
pasamos por alto y no nos acordamos de ellos y vamos a otros que son similares nutricionalmente hablando y que tienen un precio mucho más elevado. Así que vamos a tratar de simplificar también a la hora de adquirir los alimentos. Esa versión que os iba a decir que no es tan saludable y que va en aumento serían los tarritos de plástico, de esos de calentar en microondas, del arroz, quinoa o similares. Es algo que debemos tratar de evitar. Cocinar el arroz o la quinoa en el microondas también es posible, en un recipiente apto para el microondas, con la cantidad de agua necesaria, un poco más de tiempo que esos recipientes que ya vienen precocidos, pero evidentemente evitamos el traspaso de partículas de plástico por las altas temperaturas a el alimento, algo que deberíamos tratar de evitar, ya que los estudios científicos nos dicen que los microplásticos son omnipresentes prácticamente en todos los alimentos que consumimos, tanto naturales como procesados. Vamos a evitar que contengan mayor cantidad de esas sustancias que está demostrado que son nocivas para nuestro organismo. Por lo tanto, esa utilización de esos recipientes que pueden resultar muy cómodos pero muy dañinos para nuestra salud, así que tratar de evitarlos para evitar acumulación de esos microplásticos, al igual que algunas técnicas culinarias como envolver los alimentos, por ejemplo, en film de plástico para cocinarlos, que también puede favorecer esa transmisión de partículas de microplásticos, especialmente cuando esos alimentos contienen algo de grasa en su composición. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el calentamiento de recipientes tuppers de plástico, por ejemplo, en el microondas, algo que deberíamos tratar de evitar también a toda costa. Así que espero que todo este tipo de recomendaciones también vayan calando, que no siempre comer saludable es comer lo más caro o lo más exótico, que los alimentos básicos que se cultivan o que se producen en el lugar donde nosotros residimos, evidentemente deberían formar parte de ese patrón alimentario basado en una dieta saludable. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.